vamos a dar inicio con este curso de motorreductores y para ello vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es un motorreductor? ¿Ok? El funcionamiento de un motorreductor puede parecer sencillo, pero ¿saben realmente cuál es su función principal? ¿Sí? Utilizamos un motorreductor cuando hay una necesidad de ajustar la velocidad o el par o torque requerido por el dispositivo a activar. ¿Ok? Entonces, un reductor de velocidad es un dispositivo mecánico que tiene como función principal la reducción de la velocidad de accionamiento y la multiplicación del par en la misma proporción. ¿Ok? Donde la mayoría de las veces el accionamiento se realiza mediante un motor eléctrico. Entonces, dicho esto, ¿sí? Un motorreductor a grandes rasgos, pues es el conjunto de un dispositivo mecánico, en este caso la caja reductora, ¿sí? Y un accionamiento. Para nosotros, un motor eléctrico, ¿ok? Y esto es lo que nos va a conformar el motor reductor de velocidad. Dentro de lo que nos va a ayudar, como bien lo indicamos, va a ser ajustar la velocidad, es decir, reducir la velocidad del accionamiento, en este caso, reducir la velocidad del motor, al mismo tiempo que de forma proporcional nos va a ayudar a aumentar el par o el torque en nuestro equipo, ¿ok? Los componentes básicos de un motorreductor de velocidad, ¿sí? Tenemos indicado en el número 1 la carcasa, que es básicamente el cuerpo o el alojamiento donde vamos a colocar todos nuestros demás componentes, ¿sí? Es decir, nuestro cascarón como tal. Indicado como número 2, vamos a tener ejes, ajá. ¿Por qué hablo de ejes? Recordemos que nosotros vamos a tener un eje de entrada, ¿sí? Y un eje de salida, ¿sí? Es decir, el eje de entrada como tal es el que va a estar accionado justamente por el motor eléctrico y nuestro eje de salida es la parte que va a estar expuesta justamente con nuestra velocidad final, la velocidad final que nosotros vamos a ver en el reductor, ¿vale? También recordemos que los reductores están conformados por rodamientos, ¿sí? Retenes y engranes, ¿ok? Al ser el reductor un dispositivo mecánico, ¿sí? Recordemos que es necesario que trabaje con un lubricante, ¿sí? En este caso, nuestros reductores trabajan con aceite, ¿ok? Una correcta lubricación, eso nos va a garantizar que nuestro equipo tenga una vida útil, sí, o una prolongada vida útil como tal. Y bueno, para esto nos van a ayudar y van a hacer un papel fundamental la cuestión de los retenes, ¿sí? Para que obviamente no fugue y no presentemos fugas sobre el equipo, lo cual, pues obviamente, si nosotros dejamos que existan fugas, si nosotros no tenemos una correcta lubricación, ¿sí? Lo que va a pasar es que el equipo reductor, como les dije, es un equipo mecánico, ¿sí? Y el principal enemigo de todos los dispositivos mecánicos es el calentamiento, ¿sí? Entonces, con esto, pues obviamente vamos a presentar un calentamiento en los engranes, lo que pues nos va a traducir en una falla prematura, ¿ok? Y bueno, también está compuesto por un motor eléctrico. Entonces, estas son las partes fundamentales, ¿sí? De un motorreductor. Hasta aquí nosotros ya definimos, ¿sí? De forma general, qué es un motorreductor, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Y si alcanzaron a poner atención, obviamente mencionamos por ahí algunos conceptos, algunas palabras ya un poquito más técnicas, como es el caso de velocidad y como es el caso de torque, que es justamente lo que vamos a definir ahorita para que a ustedes les quede también claro, ¿no? Quede claro que estos conceptos realmente son bastante importantes cuando hablamos de motorreductor, ¿sí? Y que los usamos nosotros día a día, ¿ok? Entonces, vamos a entrar al concepto de qué es velocidad, ¿ok? Como todos conocemos o muchos tenemos la definición de que velocidad es la rapidez con que se desplaza un objeto de una distancia a otra en un determinado tiempo, ¿sí? Sin embargo, este concepto pues obviamente no va a aplicar al motor reductor porque el motor reductor nosotros no lo vamos a desplazar de un lugar a otro. Más bien lo que nosotros vamos a recibir del reductor, ¿sí? O lo que vamos a apreciar es que vamos a tener un movimiento rotativo.
en el eje del motor o en la flecha. Es decir, nosotros vamos a percibir que el eje del reductor gira, ¿sí? A eso a lo que le llamamos va a tener una velocidad angular o mejor conocida como RPMs, ¿ok? ¿Qué son las RPMs? Bueno, como tal son las revoluciones por minuto, es decir, las vueltas, ¿sí? Que vamos nosotros a tener o que vamos a observar en ese eje a lo largo de 60 segundos, ¿vale? Y ese es el movimiento, la velocidad que nos va a entregar un reductor, ya sea más rápido, más lento, ¿ok? Otro concepto que también vimos, ¿sí? Dentro de nuestra definición fue el par, ¿no? El par o el torque como tal, que es básicamente una fuerza de giro, ¿sí? Comúnmente esto está expresado en kilogramos metro, en newtons metro, en libras pulgada, ajá, y curiosamente nos vemos relacionados con este concepto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquí, como pueden apreciar en la imagen, se muestra cuando cambiamos un neumático, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos apoyamos con la ayuda de una llave, o bien cuando nosotros atornillamos o con ayuda de una llave, de igual forma, o levantamos o hacemos un trabajo de palanca, ¿sí? Para levantar algún peso, pues nosotros estamos ejerciendo justamente un par, ajá, y es precisamente el par lo que permitirá que podamos o no girar una determinada carga, ¿no? Cuanto más alto sea el par, pues más grande será la carga que podamos girar. Entonces, hablando igual de un vehículo, por ejemplo, a veces nosotros cuando cambiamos una llanta, ¿sí? De un vehículo compacto, pues ustedes se dan cuenta que a veces es solamente necesario con la llave de cruz, ¿no? Pero cuando nosotros vemos un vehículo, un camión más grande, ¿sí? A veces el mecánico o el usuario realmente más que apoyarse en una llave de cruz, muchas veces, ¿quién no ha visto que se apoya con un tubo, una extensión justamente, ¿no? Y que bueno, el operario como tal se cuelga del extremo de ese tubo y con ello genera una mayor o un mayor par, mayor torque. Entonces es justamente esto, ¿no? Una fuerza. Nosotros aplicamos una fuerza sobre ese eje. Y bueno, el qué tan rápido podamos hacerlo dependerá de la potencia, que es justamente al siguiente concepto que nos va a llevar y que vamos a definir, ¿ok? Hasta aquí ya vimos velocidad, ya vimos torque o par, ajá, y vamos a ver potencia, ¿sí? ¿Qué es potencia? Básicamente la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, cuánta fuerza aplicamos sobre un objeto para desplazarlo de un punto a otro en un determinado tiempo, ¿ok? Hagan de cuenta, ¿no? Todos nosotros tenemos potencia, desarrollamos energía como tal, ¿sí? Y un ejemplo es cuando nos quedamos sin gasolina. Imagínense que nos quedemos sin gasolina a 10 metros justamente de la gasolinera. ¿Qué es lo que vamos a tender a hacer? Bueno, probablemente nos vamos a bajar del vehículo y nosotros vamos a empujarlo justamente vamos a aplicar una fuerza y vamos a llevarlo a esa distancia de 10 metros, ¿sí? Ahora, bien, habrá quien tenga la suficiente fuerza y habrá quien recorra esa distancia en un menor tiempo, por ejemplo, a lo mejor en 10 segundos, ¿sí? Mientras que otras personas tal vez nos cueste más, ¿sí? Tal vez la fuerza sea menor, ¿sí? Y nos cueste mucho más mover o desplazar ese peso en esa distancia, ¿sí? ¿Y lo vamos a hacer? Sí, pero a lo mejor no va a ser en 10 segundos. Nos vamos a tardar probablemente 20, 30 o más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? Pero todos nosotros tenemos como tal potencia o ejercemos energía, ¿ok? Hasta aquí, estos tres conceptos son súper importantes dentro del área de motorreductores. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una expresión matemática, ¿sí? En donde estos tres conceptos los vamos a ver involucrados y que justamente van a ser importantes cuando nosotros hagamos un cálculo o una selección de nuestros equipos reductores, ¿vale? Espero que haya quedado digerida esta información, estos conceptos, ¿sí? Y bueno, a continuación les voy a mostrar la fórmula, básicamente la expresión matemática
que relaciona el par, ¿sí? La velocidad y la potencia. En este caso, muestro dos fórmulas, obviamente con diversos o con diferentes tipos de unidades de medida. Uno está en el sistema métrico y otro está en el sistema inglés, ¿ok? Y como dijimos, ¿no? Torque. Lo que ustedes aprecian en la expresión matemática es M, que es de momento o de par, ajá. Y como bien mencionamos, muchas veces esto está expresado en Newton metro. En el caso de la primera fórmula, pues está expresado en el sistema métrico, ¿ok? Que serían newtons metro. Y esto es igual a 9550, que es una constante. 9550 es una constante que va a ser multiplicado por la potencia, ¿ok? En este caso, como está en sistema métrico, la potencia va a estar expresada en kilowatts, ajá. Y esto lo vamos a dividir entre las RPMs, ajá, es decir, entre las RPMs de salida. En la segunda fórmula, ustedes aprecian que es lo mismo, solamente que ahora expresado en el sistema inglés, es decir, el torque ahora lo vamos a ver en libras pulgadas, ¿sí? Y esto es igual a 63,030, ¿sí? Por la potencia, ahora expresado en HPs, entre las RPMs de salida, ¿vale? Vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? En donde vamos a poder aplicar esta fórmula y para que ustedes puedan ver, y desde aquí ya podemos empezar a ver la importancia de los reductores antes de entrar justamente a una aplicación, a un ejemplo, ¿vale? Entonces, en el primer ejemplo nos indica que el torque que desempeña, hay que indicar el torque que desempeña un motor eléctrico de un HP a 1750 RPMs, ¿sí? Nota, normalmente existen diferentes tipos de motores que manejan diversas velocidades. Entre los más comunes y el estándar para nosotros es 1750 RPMs, ¿ok? Hay algunos que trabajan a 3600 o a 1200, pero como estándar nosotros manejamos 1750 RPMs, ¿ok? Entonces, para el primer ejemplo, nosotros vamos a buscar el torque de un motor de un HP, ¿ok? ¿Qué datos tenemos en este ejemplo? Nosotros usamos lo que es el sistema inglés, ¿ok? Entonces, el torque lo vamos a expresar en libras pulgadas y para ello aplicamos que es igual a 63,030, que es nuestra constante, lo cual va a multiplicar la potencia, en este caso indicamos que es un HP, y va a ser dividido entre la velocidad final, es decir, entre 1750 RPMs, ¿ok? El resultado de esta operación es que vamos a tener un torque de 36 libras pulgada. Ajá. Es decir, un motor de un HP de una forma ideal nos va a dar o nos va a brindar un torque de 36 libras pulgada, ¿vale? Vamos a hacer un segundo ejemplo, pero ahora, en vez de usar solamente un motor eléctrico, vamos a usar un motor reductor, ¿ok? De igual forma, de un HP, ajá, solamente que ahora va a ser 175 RPMs a la salida, ¿sí? A diferencia del primer ejemplo, nosotros habíamos usado 1750 RPMs, ¿no? En este caso, vamos a usar ahora un reductor, lo cual vamos a tener 175 RPMs a la salida y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a usar la misma fórmula, ¿sí? Que nos indica que torque es igual a 63,030 por la potencia que sería de un HP, ¿sí? Dividido ahora entre 175 RPMs, ¿sí? Como resultado, nosotros vamos a tener 360 libras pulgada, ¿sí? Ahora bien, en este caso se cumple la condición del funcionamiento del motor reductor, ¿no? En el cual podemos observar que la velocidad, ¿sí? A la salida es 10 veces menor, ¿sí? Es decir, va a ser ahora 10 veces más lento. Pero ¿qué dijimos en un principio? Ok, va a ser más lento, pero también el torque va a ser proporcional, es decir, va a ser ahora 10 veces mayor, ¿vale? Entonces, diferencia, usamos un motor de un HP directo, nos va a brindar 36 libras pulgada, ¿sí? A una velocidad muy rápida, 1750 RPMs. Cuando usamos un motor reductor o nos apoyamos de una caja reductora, pues vamos a reducir esa velocidad, pero el torque va a ser mayor,
¿vale? Y con esto, pues obviamente vamos a levantar o a mover mayores cargas, ¿ok? En este caso, la relación del motorreductor es 10:1. Y aquí nos metemos a otro concepto, ¿no? De relación. También nosotros vemos este concepto diariamente aplicado en la selección de los reductores, que es relación. Y es justamente lo que nosotros vamos a ver y lo que vamos a definir. Relación de velocidad. La relación de velocidad de una caja de engranes describe la relación entre las revoluciones por minuto, del eje de entrada y las RPMs del eje de salida, y se expresa por la siguiente fórmula, ¿sí? Relación es igual a las RPMs de entrada sobre las RPMs de salida, ¿sí? Como dijimos, desde un inicio y como mencionamos, comentamos que nosotros teníamos dos ejes, que es el eje de entrada, que es justamente donde vamos a tener nuestro motor y que ahí nos va a brindar la velocidad justamente del motor. En este caso hablamos de 1750 RPMs, ¿sí? Entre las RPMs de salida, que son las del eje de salida o que dijimos que era el eje expuesto, que nos va a dar la velocidad final, ¿sí? Y si nosotros hacemos el ejercicio, como hicimos en el anterior ejemplo, podemos poner 1750 RPMs, que son las del motor, entre 175, que dijimos que era la velocidad final cuando usábamos un motor reductor, ¿sí? Entre esa operación nos va a dar una relación 10:1, ¿ok? Hasta aquí vimos ya los conceptos más usuales, ¿sí? Como es velocidad, como es par, como es potencia, ¿sí? Y como es relación de velocidad, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué es tan importante? ¿Sí? Aquí vamos a ver las funciones, las aplicaciones que nosotros nos encontramos en este mercado de motorreductores y por qué es un mercado tan importante, tan grande, tan concurrido, ¿no? Eh, ¿Por qué básicamente en todas las industrias, en todos los sectores industriales, nos vamos a encontrar con este conjunto de motor y reductor de velocidad? ¿Sí? Aquí, para poderles explicar más a detalle y que ustedes tengan un panorama de esta importancia y relevancia, ¿sí? Coloqué un ejemplo en el cual nos indica que se requiere levantar una caja que pesa 1 tonelada, ¿sí? A una altura de 10 metros, con ayuda únicamente de un motor eléctrico, ¿ok? En esta parte no me voy a meter mucho en cuestiones de cálculo, ¿sí? Ni cuestiones más técnicas. Yo quiero más bien que ustedes visualicen, ¿sale? Ahorita con estos ejemplos que me voy a poner, que visualicen la diferencia entre usar únicamente un motor y usar un motor con un reductor de velocidad, ¿ok? Entonces, en esta imagen podemos observar que utilizando únicamente el motor eléctrico, ¿sí? Esta caja la podemos levantar en un tiempo de 1 segundo, ¿sí? Ocupando un motor de 150 HPs, ¿ok? Para efectos de ejemplo, puede ser, y ejemplos o por operaciones matemáticas, es posible realizar esto, ¿no? Que sí podemos levantar esta caja de 1 tonelada, ¿sí? A esta altura de 10 metros, usando únicamente un motor, ¿sí? Solamente que el motor, pues obviamente va a ser demasiado grande, ¿no? Dijimos que lo va a levantar en ese tiempo, ¿por qué? Porque el eje del motor solito gira, en este caso yo puse 1800 RPMs, ajá. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues obviamente una potencia de 150 HPs. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos ver, ¿no? Ya podemos ver qué desventajas vamos a tener. Hay aplicaciones que probablemente sí demanden, ¿no? Tener o levantar o mover grandes pesos como tal, a grandes distancias, ¿sí? Y a grandes velocidades. Y en este caso, bueno, puede aplicar, pero realmente, ¿sí? En este ejemplo, nosotros vamos a ver más bien desventajas, ¿no? Desventajas como, por ejemplo, que la velocidad, pues obviamente va a ser muy alta. Imagínense nosotros levantar 1 tonelada, ¿sí? Desde el piso hasta 10 metros, ¿sí? Pues tenemos el peligro de que la carga salga disparada, ¿no? Ese sería una desventaja. Otra desventaja, pues obviamente el motor de 150 HPs, tan solo el motor tiene un peso aproximado de 800 kilogramos, ¿no? Entonces, tan solo
subir ese motor a esa altura de 10 metros, pues ya es un reto, ¿ok? Para mover, pues básicamente un peso que equivale o que se equipara con el mismo peso del motor, valga la redundancia, ¿ok? Además, también vamos a ver que vamos a tener un alto consumo de amperaje, es decir, mayor demanda o consumo eléctrico, ¿sí? Y bueno, ¿qué más va a representar? Obviamente, pues el costo también de este equipo, de un motor de 150 HPs. Además, ¿cómo lo vas a accionar, no? Imagínense el calibre del cable, imagínense el arrancador, ¿sí? O el inversor que nosotros tenemos que usar para accionar este motor, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver algunas desventajas el de usar solamente un motor, ¿ok? En este segundo ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a levantar la misma carga, ¿sí? De 1 tonelada a esa misma altura, ¿sí? De 10 metros, pero con ayuda ahora de un motor reductor, ¿sí? Si ustedes recordarán en la definición que nosotros dimos al principio, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Bueno, vamos a reducir la velocidad, ¿ok? Pero también vamos a incrementar el torque. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar que utilizando un motor reductor, ¿sí? Esta caja la podemos levantar en un tiempo de 10 segundos con la ayuda de un motor de 15 HPs. Aquí yo usé un reductor con relación 10:1, ¿sí? Es decir, lo hicimos 10 veces más lento, pero ahora también lo vamos a hacer 10 veces más fuerte, ¿sí? Ahora, en vez de usar un motor de 150 HPs, nosotros lo dividimos ahora entre 10 y vamos a usar ahora 15 HPs, ¿sí? Lo cual se va a equiparar con el mismo torque que desempeñaría únicamente el motor de 150 HPs. ¿Qué ventajas vamos a tener nosotros? Pues obviamente dijimos que vamos a controlar la velocidad, ¿sí? Vamos a tener una velocidad controlada, ¿sí? Si aún así pareciera rápido subir ese peso, ¿sí? En un tiempo de 10 segundos, bueno, probablemente nosotros lo podamos hacer más lento, ¿sí? Y con ello también vamos a ir nosotros, al hacerlo más lento, también nosotros podemos ir reduciendo la potencia. ¿Sí? A lo mejor vamos, en vez de usar ahora un motor de 15 HPs, podemos usar un motor de 1.5 HPs, ¿sí? Solamente que ahora va a ser en 100 segundos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué ventajas dentro de este ejemplo podemos ver? Bueno, el motor reductor de 15 HPs en conjunto tiene un peso aproximado de 200 kilogramos, ¿sí? Puede llegar a ser también un reto, pero ya no un reto tan grande como subir un motor de 800 kilos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras ventajas vamos a poder tener nosotros? Pues un bajo consumo de amperaje. No nos vamos a comparar lo que consume un motor de 150 HPs con un motor de 15 HPs. Ajá. Vamos a tener obviamente una menor demanda o un menor consumo eléctrico, ¿vale? Además, que bueno, para accionar el motor de 15 HPs, pues también obviamente el calibre del cable, eh, ¿en qué se va a traducir? Básicamente se va a traducir en un costo-beneficio, ¿sí? Imagínense que todos los sectores industriales ocuparan directamente motores para mover sus cargas, ¿sí? Pues para empezar sería un riesgo, ¿no? En segundo, pues obviamente el costo que van a tener cada que accionen sus 100 máquinas, pues básicamente va a ser demasiado alto. Ajá. Entonces, es por ello que ocupan básicamente todos estos sectores ocupan, nos apoyan de reductores de velocidad, ¿ok? Y con esto, pues obviamente nosotros lo que hacemos es tener un beneficio muy alto, ¿ok? Tanto de operación como en costo. Entonces, esa es la importancia y eso es lo que yo quería que ustedes comprendieran, ¿no? Que realmente es bien importante el uso de los motorreductores y que hay un gran mercado allá afuera, ¿ok? ¿En dónde vamos a ver nosotros comúnmente que se aplican los reductores? De hecho, vamos a encontrar una infinidad de aplicaciones, ¿sí? Entre ellas y entre las más usuales que nosotros podemos encontrar es para el uso en bandas transportadoras, ajá, para el uso en emplayadoras, por ejemplo, en rejas automáticas, en carruseles,
nos los vamos a encontrar en grúas viajeras, ¿sí? Y como este ejemplo, una infinidad, ¿no? Realmente nos los vamos a encontrar en molinos, nos los vamos a encontrar en agitadores, por ejemplo, nos los vamos a encontrar en embobinadoras, ¿sí? Y en sí, en una infinidad de aplicaciones en donde nosotros podemos emplear o usar un motorreductor de velocidad, ¿ok? Vamos a encontrarnos nosotros también cuando estemos en las industrias, ¿sí? O vamos a encontrarnos diferentes métodos de acoplamiento, ¿sí? Eh, Aquí les voy a mostrar algunas imágenes de lo más común, de lo más usual que nosotros podemos ver en campo, ajá, o de lo que más nos solicitan los clientes, ¿ok? En este caso, tenemos la imagen de un motorreductor integral, ajá, o bien aquel reductor que se acopla por medio de brida junto con el motor. Y en este caso, si se dan cuenta, es como si fuera una sola pieza, ¿sí? Es decir, va pegado. El reductor tiene un eje hueco que es justamente donde entra el eje del motor, ¿sí? Y bueno, nosotros lo que hacemos es un acoplamiento por medio de una brida o en donde justamente pegamos el cuerpo del reductor con el motor, ¿ok? Otro método de acoplamiento muy común, también ver en las empresas, pues es el que se usa por medio de bandas y poleas, ¿sí? A diferencia del primer ejemplo, en este caso nosotros vamos a encontrar el reductor que tiene un eje sólido a la entrada, ¿sí? Y ese eje sólido a la entrada, que es el que dijimos que va acoplado directamente al motor o a nuestro accionamiento, ¿sí? Ese eje sólido, pues es donde nosotros le colocamos las poleas, le colocamos las bandas como tal y transmite obviamente las RPMs el motor, ¿ok? Entonces, en este caso también nosotros vamos a poder encontrar que algunas veces también es por medio de Sprocket o Catarina, ¿sí? Catarina y cadena, perdón. Y bueno, también es muy común verlo en campo. Otro método igual que nosotros vemos de acoplamiento pues es el motorreductor por medio de cople, ¿sí? En donde al igual, ¿sí? El reductor es común verlo con el eje sólido a la entrada, ¿sí? Va un cople y bueno, este cople va unido también a lo que es el eje del motor, ¿ok? Estos son los tres métodos de acoplamiento más comunes que nosotros vamos a ver y que nosotros como tal suministramos, ¿ok? Ahora bien, también existen diferentes tipos de motorreductores, ¿sí? De igual forma, les presento aquí los tres tipos más comunes de motorreductores que vemos en las industrias, ¿sí? Y básicamente estos tres tipos de motorreductores hacen lo mismo, ¿sí? Nos sirven para lo mismo, que va a ser reducir la velocidad, ¿sí? Y aumentar el torque. Solamente que si ven ustedes, la forma de construcción, pues es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esto realmente se usa para cuestiones de espacios, ¿sí? Para cuestiones más de diseños, ¿ok? Ocupamos una u otra, ¿sí? Acorde al diseño de la máquina, ¿sí? Algunos pueden ser más estorbosos que otros, acorde a cómo se va a colocar o cómo se va a posicionar y en qué área, en qué espacio, ajá, en dónde lo vamos a colocar, ¿ok? En la imagen 1, nosotros vamos a ver un reductor a 90 grados. Más adelante les voy a explicar por qué es a 90 grados, por qué es colineal y ejes paralelos, pero bueno, en la imagen 1, nosotros nos vamos a encontrar un reductor a 90 grados, que también nosotros lo conocemos como ortogonal o bien como ángulo recto, ¿sí? En la imagen de en medio, nosotros nos vamos a encontrar con un reductor colineal, que también le llamamos en línea o coaxial, ¿sí? Y en la tercera imagen es un reductor de ejes paralelos, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué le llamamos reductor a 90 grados? En esta imagen que muestro, si ustedes verán, también hay unas líneas rojas, ¿ok? Reductor a 90 grados o también conocido como ortogonal o de ángulo recto. Bueno,
se dice o se le da este nombre porque el eje de entrada del motor, ¿sí? Con el eje de salida o a la salida del reductor, ¿sí? Si se dan cuenta, forma un ángulo a 90 grados y esa es básicamente la explicación del por qué nosotros le llamamos o lo conocemos así. ¿Ok? Si se dan cuenta, este reductor que está en la imagen, el eje a la salida del reductor puede ser hueco, ¿sí? O bien puede ser sólido. Más adelante también vamos a ver cómo podemos suministrar o cómo podemos nosotros adquirir este tipo de motorreductores. Ahora bien, el motorreductor colineal, de igual forma, nosotros lo conocemos así porque el eje del motor está en línea con el eje de salida del reductor, ¿sí? A diferencia del de 90 grados, los reductores colineales, estos sí tienen un eje sólido a la salida. Estos realmente todos se suministran con eje sólido a la salida. No hay reductor, en nuestro caso no hay reductor colineal que tenga eje hueco. ¿Ok? Y por último vamos a ver lo que es el reductor de ejes paralelos. Aplicando el mismo principio, bueno, tenemos que el eje del motor justamente está de forma paralela con el eje de salida del reductor, ¿ok? Al igual que el reductor de 90 grados, bueno, nosotros también nos encontramos que el reductor de ejes paralelos, pues tiene un eje hueco, ¿sí? O que también lo podemos suministrar con eje sólido, ¿sí? Que entonces dijimos que el reductor colineal, pues este sí va a ser meramente con eje sólido a la salida del reductor, a diferencia del reductor a 90 grados o el de ejes paralelos, que este sí no los vamos a encontrar que sean en eje hueco, ¿sí? O bien con un eje sólido a la salida, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí nosotros ya definimos básicamente qué es un reductor, para qué sirve, ajá, cuál es la importancia y el papel que juegan los equipos motorreductores dentro de la industria, por qué es tan importante, ¿sí? Bien, también ya vimos los diferentes tipos de reductores, el cómo van acoplados, ¿sí? Diferentes tipos de acoplamiento, ¿sí? Como puede ser un motorreductor integral, ¿sí? Como pueden ser un reductor por medio de bandas y poleas, o bien, como puede ser por medio de un acople. Ajá. Ahora bien, ya vimos la importancia y bueno, que sepan ustedes que VEG, aparte de vender motores, ajá, de fabricar motores como tal, pues obviamente que también con nosotros pueden encontrar los reductores de velocidad, ¿sí? Que ya vimos que no está peleado uno con el otro, ¿no? Y que básicamente entre los dos, entre la parte del motor y el reductor, pues hacen una buena mancuerna, ¿no? Entonces, nosotros dentro de VEG, que sepan que ya tenemos stock, ¿sí? De estos equipos, que nosotros tenemos la serie que a continuación les voy a presentar, que es la serie WG20, que nosotros ensamblamos ya en planta VEG México, ¿sí? Que es aquí en Huehuetoca como tal, y que bueno, nosotros tenemos el stock tanto de reductores a 90 grados, de reductores de ejes paralelos y de reductores colineales, ¿ok? Bien, como les mencioné, y para empezar, nosotros el stock que actualmente tenemos de VEG, ajá, en existencia, pues los ejes o los diámetros de estos reductores son en pulgadas como tal, ajá. Entonces, eh, ventajas que nosotros tenemos es que somos intercambiables con muchas marcas, ajá. Sobre todo intercambiables, es decir, como si fuera un quitar y poner, ajá, en cuestiones de sustitución, que obviamente tenemos una excelente calidad en nuestros equipos. Y bueno, como ustedes pueden ver en la imagen del reductor colineal, ¿sí? Nosotros lo más común y lo que tenemos de stock, pues es suministrar el equipo, ¿sí? A través de bases, como es la primera imagen, o bien a través de brida. ¿Sí? Se dan cuenta en la primera imagen, nosotros nos encontramos un motor reductor con base, que es justamente donde nosotros instalamos el reductor, ajá, o bien
cuando nosotros necesitamos un reductor que vaya acoplado por medio de brida. ¿Qué es la brida? Bueno, es el plato que ustedes ven en la imagen, que es el que nosotros podemos montar de forma directa a la máquina y muchas veces nos los piden cuando se monta de una forma vertical, ¿ok? Bien, en cuestión de reductores ortogonales o bien a 90 grados, con engranaje cónico helicoidal, para nosotros sería el tipo K, ajá. Nosotros normalmente lo podemos suministrar ya sea en eje hueco, ajá, que es lo que hablábamos, se pueden suministrar en eje hueco, obviamente ahorita lo que tenemos es en pulgadas, y también podemos suministrarlo con eje sólido a la salida, ya sea simple o doble, ajá, es decir, que salga por ambos lados, ¿sí? Igual en pulgadas. Además, bueno, también tenemos lo que son los reductores de ejes paralelos, ¿sí? Que son los tipo F, y también nosotros lo podemos suministrar en eje hueco o con eje sólido. Esta línea, para que se den una idea, ¿sí? Nosotros, esta línea abarca básicamente desde tamaños extra pequeños o pequeños, ¿sí? Pasando por los medianos y bueno, los grandes, ¿no? Que básicamente va a ser desde un cuartito de HP, siendo la potencia más baja que nosotros tenemos. Y como máximo esta línea nosotros la podemos suministrar hasta con motor de 100 HPs, ¿sí? Siendo el tamaño más grande, ¿ok? Entonces, actualmente en VEG les comentaba que contamos con stock de reductores colineales, de reductores de ejes paralelos y de reductores a 90 grados, ¿sí? Y nosotros actualmente cubrimos lo que es la industria ligera, que sería para reductores pequeños, ¿sí? La industria mediana como tal, que es reductores medianos como tal. Y actualmente también ya en este año se prevé que nosotros vamos a poder ensamblar lo que es reductores grandes, ajá, grandes hasta 30 HPs, por ejemplo, vamos a tener ya la posibilidad de ensamblarlos y con ello, bueno, pues básicamente de acortar tiempos de entrega, ¿ok? Pero bueno, la proyección de VEG es obviamente cubrir todo este rubro y en un futuro cercano, pues poder ensamblar hasta 100 HPs, ¿no? La línea extra grande, básicamente, que es para industria pesada. Además, obviamente, también contamos con algunos otros accesorios, como son los brazos de reacción, como son los discos de contracción como tal, que bueno, voy a pasar un video breve, de igual forma espero que se alcance a reproducir para que vean el alcance de los reductores de velocidad. No, el...
Muy bien. Hasta aquí ustedes ya pudieron apreciar en el video el alcance, ¿sí?, que tienen los reductores WG20, ¿sí? Básicamente pudieron constatar que algunas carcasas dentro de estos equipos son en aluminio o son fabricados en aluminio, sobre todo aquellos equipos pequeños, y algunas otras carcasas son fabricadas en fundición de hierro, ¿sí? Obviamente para equipos más robustos, ¿no? O para industria un tanto más pesada, ¿vale? Además, ya pudieron ver los diferentes accesorios con los cuales contamos. Y bien, los aditamentos que también en los motores podemos nosotros realizar, ¿ok? Vamos a seguir con otra línea de Sí, reductores que nosotros honestamente, manejamos. perfecto. Vamos a ver otra línea de reductores que también nosotros tenemos en existencia, tenemos en stock, ajá, y son los famosos reductores Corona y Sinfín, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, es que nuestros reductores Corona y Sinfín son fabricados en fundición de hierro, ¿ok? Para esta línea, nosotros contamos con 7 diferentes tamaños, ¿sí? Que son el tamaño 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12. Y básicamente todos estos reductores vienen con brida NEMA y por ende también el eje hueco que nosotros manejamos es en pulgadas, ¿ok? Es decir, todo nuestro reductor es en pulgadas, ¿vale? También al igual que reductores WG20, también contamos con accesorios. ¿Qué accesorios dentro de los más comunes nosotros tenemos? Bueno, lo que es la brida, la salida del reductor para el montaje, lo que es los ejes sólidos, ya sea simple o sea un eje doble, ajá. Esos serían como los accesorios más comunes que nosotros tenemos, ¿ok? Perdón, nada más antes de pasar, el reductor Corona y Sinfín básicamente es un reductor que se ocupa mucho en industria ligera, ¿sí? Es decir, donde van potencias pequeñas, por ejemplo, desde un cuarto de HP, en este caso para nosotros, ¿sí? Y como máximo les podría decir que acoplado hasta 7 caballos y medio, ajá, de ahí para abajo, ¿ok? Relaciones que nosotros tenemos en estos reductores, nuestros reductores van de relación 10:1 y lo que tenemos ahorita en stock es de 10:1 hasta 80:1, ¿ok? En esos intervalos es lo que pueden encontrar con nosotros. Y otra vez, nuevamente, en fundición de hierro. Otra línea que es también importante, que es nueva, de hecho, es un nuevo lanzamiento, que obviamente esta línea nosotros no la tenemos en stock dentro de México, como fue el caso de la línea WG20 y como es el caso de los reductores Corona y Sinfín, ¿sí? Esta línea, por ejemplo, es para reductores pesados, es decir, donde vamos a levantar o vamos a requerir de altos torques, y es nuestra línea WCG50. Ajá. Básicamente, esta línea nosotros desde los años 50 veníamos trabajando en Brasil, ajá, con la fabricación de reductores Stari, que es como nos conocen muchos, y que bueno, que a lo largo de los años se desarrolló, por ejemplo, en el año 90, ¿sí? La línea de los Elimax, que era hasta hace un par de meses lo que nosotros suministrábamos o vendíamos o promocionábamos, ¿no? Como tal, pero actualmente hace un par de meses, como bien les comento, ahora migró a una nueva línea que es la WCG50, ¿sí? La cual pues obviamente nosotros o como tal BEG se ha enfocado en desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo en cuestión de materiales, que obviamente también nuevos accesorios, ¿sí? Nuevos tipos de montajes, nuevas relaciones, diferentes y nuevos tamaños, ¿sí? De estos reductores y que obviamente pues esto nos hace más competitivos. Es decir, ahorita al día de hoy la verdad es que los tiempos de entrega para estos equipos han mejorado, ¿sí? Y también en cuestión de precio, ¿sí? En cuestión de costos y de beneficios, pues también se han ido a la alta, ¿ok? Entonces, si ustedes llegaran a tener de igual forma aplicaciones o si ustedes atienden sobre todo industria, lo que son cementeras, lo que son industria cerera, lo que es industria papelera,
¿sí? Sector minero, por ejemplo, o de azúcar, pues obviamente nosotros nos vamos a encontrar mucho con este tipo de reductores. Entonces, bien, pues que obviamente nos contemplen y que sepan que dentro de BEC, pues también tenemos la capacidad de suministrar reductores de alta capacidad o de alto torque, ¿vale? De igual forma, para que ustedes vean todos los alcances que podemos encontrar dentro de esta línea, les voy a pasar este otro video. Bien, bueno, pues ya pudieron ver el alcance que tiene esta línea WCG50, ¿sí? Como les comentaba, los accesorios, los diferentes tipos de accesorios que ahora tenemos con esta línea y básicamente los tipos de arreglo de montaje que ya podemos también obtener, ¿vale? Y donde bueno, se mostró en el video algunas aplicaciones de donde es muy usual encontrarnos este tipo de reductores, ¿vale? Ahora sí, bien. Ya conociendo lo básico, la información más importante, pienso yo, dentro de los reductores, ¿sí? Ahora sí, espero que con esto haya quedado un tanto más claro, ¿sí? Y también vamos a ver lo que es la información para la cotización de estos equipos, ¿ok? Aquí es un breve formulario que con estos datos es más que suficiente para que podamos realizar una propuesta, para que podamos realizar una selección, ¿sí? Y dentro de esto, bueno, nos vamos a encontrar que a nosotros nos es muy útil que nos compartan la foto de placa de datos del motor, ¿sí? La placa de datos del reductor, ¿sí? Y una foto panorámica del equipo completo, ¿ok? ¿Por qué es importante la placa de datos del motor y del reductor? ¿Sí? En muchas ocasiones, estas placas son independientes, es decir, solamente se muestra, en el caso del motor, obviamente nada más va a mostrar información del motor, ¿sí? En muchas veces no se aprecia o no se distingue información del reductor, es decir, qué relación de velocidad, ajá, o qué velocidad a la salida se requiere, ajá, etcétera, ¿no? O qué tipo de reductor es, ¿no?
Entonces, pues obviamente para nosotros nos va a ser bien útil que nos compartan estas dos plaquitas en donde nosotros vamos a poder ver la velocidad, la potencia, la relación, ¿sí? En algunos a lo mejor hasta nos van a decir el tipo de reductor. La foto panorámica, ¿para qué es? Justamente para ver el tipo de reductor y cómo está acoplado, ¿no? Como dijimos, puede ser que sea un reductor integral, ajá, es decir, una sola pieza, o es decir, que el reductor a lo mejor sea o se requiera con eje sólido a la entrada para un acoplamiento por medio de bandas y poleas o por medio de cople. Ajá, entonces para eso nos va a ayudar, además del montaje, es decir, cómo va a estar en horizontal, va a estar vertical, porque recordemos otra vez, ¿no? Que es bien importante conocer el tipo de montaje para que nosotros podamos suministrarlo con la cantidad adecuada de aceite y que pues obviamente no tengan una falla prematura nuestros equipos, ¿vale? En caso de no contar con placa de datos del motor y del reductor, bueno, ahora sí, vamos nosotros a preguntar o vamos a investigar con nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué potencia de motor es con la que está instalada nuestro equipo? Es decir, ya sea en HP o en kilowatts, es importante que nos indique. También las RPMs de entrada, es decir, la velocidad del motor, ¿sí? Otra vez, nuevamente, si ustedes no nos indican la velocidad del motor, la que trabaja, nosotros de cajón y de estándar, nosotros agarramos que es un motor de 4 polos, 1750 RPMs, ¿ok? Bien, también otro dato bien importante es conocer las RPMs a la salida del reductor o bien la relación de velocidad. Ya vimos en la fórmula que teniendo una u otra, bueno, podemos encontrar lo que es podemos hacer una selección, ¿no? Es decir, ya sea que tengamos las RPMs a la salida o la relación de velocidad, nosotros con eso podemos determinar el reductor y hacer una selección correcta. ¿Qué tipo de reductor requieren? Bueno, es lo que les indicaba. ¿Cómo lo requieren? Colineal, ejes paralelos a 90 grados, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a montar? ¿En qué posición? Horizontal, vertical, vertical que hacia arriba, con el eje hacia arriba, con el eje hacia abajo. Es bien importante que también lo podamos investigar o que nos puedan proporcionar. En dado caso de que no sea así, de igual forma nosotros como estándar consideramos que una posición o la posición estándar es horizontal, ¿ok? Como ustedes lo pueden ver en la imagen, ¿ok? De preferencia, pues obviamente que nos puedan indicar la aplicación, es decir, dónde se va a usar, ¿sí? Y la foto panorámica del equipo, ¿no? ¿Por qué es importante que nos indiquen la aplicación, ¿sí? Bueno, esto para nosotros nos ayuda para hacer una correcta selección. Eh, nos guiamos a través de unas tablas en las cuales nos dicen qué es lo más recomendable, ¿sí? Acorde a la aplicación que nosotros vamos a tener. Ajá. Y de esa forma nosotros vamos a suministrar un equipo adecuado, es decir, que no esté ni tan sobrado, pero que tampoco sea un equipo que esté muy justo y que a la larga, pues obviamente, o que en breve nos pueda presentar un tipo de problemas, ¿no? Entonces, para eso es que nos va a ayudar conocer la aplicación. ¿Vale? Hasta aquí, bueno, ya conocimos por qué es bien importante los motorreductores, ya conocimos los tipos y la información bien básica, ¿sí? Para que podamos cotizar un reductor de una forma más ágil, ¿sí? Y que, bueno, que fluyan como tal las cotizaciones de una mejor forma, ¿vale?